La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Editorial Tribuna Radio. Nuestro invitado del día de hoy nació en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el 26 de octubre de 1979. Es escritor e investigador. Ha publicado artículos tanto periodísticos como académicos en distintos medios de prensa y revistas de divulgación científica. Se especializa en psicología de masas y medios masivos de comunicación. Se ha dedicado al estudio del comportamiento colectivo y la forma en que los medios instalan ideas, tanto en la conciencia colectiva como a nivel subliminal. Habiendo participado en trabajos periodísticos para grandes medios de prensa, decepcionado de las operaciones de manipulación y desinformación, su pensamiento fue virando paulatinamente, impulsado por sus propias investigaciones, hacia el pensamiento alternativo y los medios no oficiales de divulgación, adentrándose así al estudio de las estructuras globales de poder mundial y simbología de las sociedades secretas, profundizando así en el estudio de realidades ocultas como el gnosticismo, llegando a autores muy relevantes en estas temáticas como lo son Luis Felipe Moyano de Argentina y Miguel Serrano de Chile. Desde principios del año 2014, Lucas Juan Carena, junto a Pablo Javier Dávoli, conducen el programa semanal La Brújula, emitido vía internet por TV1, Toda la Verdad Primero, donde se abordan temas muy polémicos y de actualidad, desenmascarando los abusos y crímenes perpetrados por regímenes comunistas, analizando las profundas causas de la ideología siniestra del marxismo, por ejemplo, o la naturaleza genocida del Plan Kalergi, o las promociones migratorias masivas por parte del sionismo, el multiculturalismo, entre otros temas con bastante contenido y trascendencia. Es para nosotros todo un gusto, como editorial de la Tribuna Radio, que nos acompañe una voz disidente bastante conocida, como es la de Lucas Carena, y poder conocer un poco más de quién es él, detrás de bambalinas. La Tribuna Radio de España. Bienvenido, Lucas, a los micrófonos de la Tribuna Radio de España. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta entrevista. Yo, si tuviera que definirme, me definiría como un nostálgico que se ha declarado hace tiempo en un estado de rebelión contra el mundo moderno. Y eso me ha llevado, esa nostalgia por ciertos valores guerreros del pasado, me ha llevado a toparme con lo que es la tradición perenne y a dar con la lectura y el estudio de autores de la talla de Giulio Cébola, René Guénon o Attilio Mordini. Y efectivamente, en esta búsqueda de la tradición me he topado con obras de cuño más esotérico, como puede ser la obra del chileno Miguel Serrano Fernández o también del argentino, rosarino él, Luis Felipe Moyano Síguez, y las he estudiado en profundidad. Así que me defino como un nostálgico, como alguien que quiere recuperar los valores guerreros y gibelinos en un mundo decadente, ¿no? En un occidente decadente. ¿Quién es Lucas Carena y cuál es su trayectoria gnóstica o esotérica y disidente? Bueno, te agradezco esta primera pregunta porque si me tuviera que definir es como un nostálgico que se pone en las antípodas del proyecto mismo de la modernidad. Y esta nostalgia que me declara a mí mismo en una situación de enfrentamiento con el proyecto en su conjunto del derrotero moderno, me convierte indudablemente en una voz que podemos decir está en eso que se dice que es la disidencia, del lado de la disidencia. Pero quiero aclarar que la disidencia, en mi caso, por lo menos así lo entiendo yo,
no es una búsqueda de la voz discordante por la voz discordante misma. De hecho, yo me opongo y detecto muchas veces a periodistas que por mera egolatría y buscando hacerse ver, buscan nadar contra la corriente, generando para sí mismos, intentando generar para sí mismos un efecto halo que les permita destacarse, victimizarse ante el monstruo de la censura, de la persecución, y con esto hacer un trampolín en su carrera periodística. Es decir, hay también en las voces disidentes cierta pasarela cuyos desfiles de vanidades hacen que la disidencia se transforme en una moneda corriente, pero con el fin de buscar la disidencia por la disidencia misma. Yo creo que no es mi caso. De hecho, yo no soy un referente que tenga cientos de miles de suscriptores, ni busco en los medios alternativos generar un fenómeno de culto. Doy mi opinión cuando me la piden y escribo libros cuando siento que tengo la necesidad de expresar algo. Entonces, yo creo que la disidencia es, en mi caso, busco que sea en mi caso, y debería ser en todos los casos, una profunda y sincera búsqueda de la verdad. Y si la verdad me hiciera, en ocasión eventual, que mi pensamiento coincida con alguna voz oficial, yo estaría dispuesto a ceder ante la verdad y no a llevarla contra por el solo hecho de creerme o buscar ser una voz destacada. Con esto quiero significar que obviamente en los tiempos que corren y las usinas de poder que están detrás de los medios de comunicación son siempre las mismas, con una estructura oligopólica e hiperconcentrada de las usinas de información, prácticamente es imposible o muy difícil que algo de lo que allí emane pueda tener algún punto de coincidencia con las cosas que uno dice. En mi caso, prácticamente ninguna. Pero no es que yo busco la mirada alternativa o disidente porque busco con ello dar esta nota discordante, insisto, lateral, tangencial. Es porque la voz oficial miente. Entonces, si la voz oficial miente, la voz alternativa aparece necesariamente para ir y señalar la verdad, cuando lo que se enseña es el error. Uno busca y defiende la verdad y la debe gritar desde los tejados. Esa concepción de la verdad es la que a uno le impulsa, sin importar las consecuencias, a señalar al rey desnudo, a decir la verdad, incluso en un estado de aislamiento, de soledad, de persecución, de linchamiento y de censura, haciendo de esto uso del ímpetu del guerrero que a nada teme. Es decir, hay una gran cuota de valentía para convertirse en una voz disidente. Y esa valentía debe impulsarnos, pero a defender la verdad, y no a buscar, insisto, la disidencia por la disidencia misma. En cuanto a mí, bueno, soy un argentino, nacido en Rosario, me licencié en Ciencias de la Comunicación, tengo estudios en Ciencia Política, tengo una maestría en Diseños de Estrategia de Comunicación, y siempre me ha preocupado el tema de la guerra psicológica. De hecho, tenemos un libro en coautoría con Pablo Davoli que se llama La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Con lo cual ha sido materia de mi interés esta cuestión de cómo se generan las ideas y si hay alguna característica singular de mi disidencia, está en que yo he señalado cómo se construyen las opiniones públicas detrás de bambalinas, detrás del biombo internacionalista y sinárquico, y he tratado de desenmascararlo, ¿no? Creo que esa es la mejor definición y autorretrato que puedo dar de mí mismo. Por eso, insisto, te agradezco mucho esa pregunta.
Aunque es un tema censurado, no podemos dejar de preguntarte cuál es tu opinión acerca de Adolfo Hitler, puesto que el 20 de abril ha sido noticia importante de la editorial de La Tribuna Radio, y mucha gente ha recordado a este gran personaje de la historia. Yo creo que a Hitler lo definiría desde tres aspectos. El aspecto político, el aspecto histórico y el aspecto de dimensión esotérico-simbólica. Desde este último aspecto creo que Hitler fue un avatar, es decir, la resultante de todo un espíritu de época, de todo un Weltanschauung, es decir, una visión del mundo que emerge como la emanación o el resultado de designios que lo trascienden a él como persona. Él reencarna un espíritu de todo un pueblo que es, y acá estaría la segunda dimensión histórica, el resultado también de las humillaciones del Tratado de Versalles y la República de Weimar. Es el desconocimiento de las fuerzas que trascienden en el espíritu de los pueblos, el Zeitgeist, lo que sería, ¿no?, el espíritu de las épocas, que se ve refrendado en el orden de Versalles y las humillaciones de guerra, de lo que fue los tratados de paz de París, ¿no?, con el inicio de la República de Weimar y el fin de la Primera Guerra Mundial. Y después, desde el punto de vista político, creo que no solo Hitler, sino el nacionalsocialismo hoy es un cadáver político que se lo asusa, incluso con rimbombancia, para tratar de ocultar las miserias de un mundo sinarquizado, producto de Yalta y de los ganadores hace ya casi 75 años, de la Segunda Guerra Mundial. El mundo de libertades y el mundo de paz y concordia prometido no se ha cumplido, y cualquier cuestionamiento a las bases de esta configuración del mundo se la justifica con la amenaza del infierno dictatorial que hubiera sido el otro modelo de mundo propuesto por los que fueron derrotados en la Segunda Gran Conflagración. Coméntanos de dónde nace la idea de tu libro titulado El Cristo Hiperbóreo, y cuál sería el mensaje más importante de este ensayo. Jesús, Cristo, Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad. Así se llama este ensayo, que efectivamente busca hacer converger 4 tesis bien definidas, pero a mi entender compatibles entre sí. La primera tesis es la tesis del Cristo ario o de la arianidad crística, que ya está presente en autores de fuste del revisionismo histórico como Joaquín Bochaca Oriol, autor catalán, que la sostenía y la recupera a su vez de otro autor inglés, otro autor británico, yerno de Richard Wagner, Houston Stewart Chamberlain, ¿no? La idea de que Jesucristo en realidad no pertenecía al etnos cultural semítico, porque venía de la zona de Galilea, y que en realidad venía de familias de pastores escitas, por lo menos así la Virgen María lo era, y que por eso fue incluso condenado y tratado de blasfemo. Esa es una tesis. La otra tesis que converge en este libro es la lucha intestina en el interior de la cristiandad entre la facción güelfa, los Welf y los Ghibellino, de la familia de los Hohenstaufen, ¿no?, del castillo de Baiblingen, en su disputa por la autoridad papal versus la autoridad imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? En una pervivía el judeo-cristianismo y en la otra el heleno-cristianismo, y se enfrentaron. La batalla más emblemática es la batalla de la colina de Montaperti, pero bueno, un poco el libro lo que hace es decir que la decadencia un poco del cristianismo y la cristiandad es con la imposición de la concepción güelfa, judeo-cristiana, del Dios distante, del Dios creador, sobre la concepción heleno-cristiana del Dios hombre, ¿no?, y del guerrero elevado
que perviven en la tradición gibelina. Y bueno, acá aparece la tercera tesis, que es la de Carlos Alberto Di Sandro, por lo menos recuperada por este filólogo argentino, de la idea del teandrismo, del Dios que se hace hombre, que es propio y original de un cristianismo con regambres occidentales, ¿no? Y la cuarta tesis es la de la sabiduría hiperbórea propiamente dicha, de las gnosis enfrentadas, una con acervo en el valle del Nilo, que podríamos decir la tradición semítica, que se ve en la gnosis de la Cábala, y la otra, la tradición hiperbórea, que significa más allá del dios del viento del norte, hiperbóreas, que se aloja en el valle del Indo, por eso se habla de tradición indoaria o indoeuropea. Esas son las cuatro tesis que convergen en este libro para el disfrute de muchos y para el disgusto de otros. Así que bueno, eso es un poco la síntesis de lo que se trata en el libro. ¿Cuál es el origen del excelente programa La Brújula, el cual tú conduces junto a Pablo Davoli? ¿Vamos a seguir disfrutando de más programas en este segundo ciclo? El origen de La Brújula se remonta al año 2014, no es otra cosa que la ocurrencia de dejar un registro de las charlas de café, de las conversaciones de bar que teníamos con Pablo Davoli acerca de determinados temas culturales, históricos, políticos, ¿no? de la actualidad, ¿no? y también pretéritos de antaño. Y bueno, decidimos que lo que intercambiábamos podría llegar a hacer partícipe a otros, y al principio veíamos cuáles eran las ventanas más adecuadas para expresar nuestras ideas, y desde luego TV1 se convirtió en la plataforma más adecuada para hacerlo, y desde ahí, bueno, lo hicimos de manera ininterrumpida hasta el año 2017, momento en el cual hicimos un parate, y ahora estamos haciendo el programa nuevamente, pero desde nuestro propio canal de YouTube, ¿no? De La Brújula, programa de televisión. Y lo hacemos con gusto, ¿no? Lo hacemos con gusto y de manera descontracturada, digamos. Es una charla de amigos en el que participamos a otros de lo que allí analizamos y discutimos. Eso es La Brújula. ¿Cuál es la lectura de Lucas Carena respecto a la crisis mundial que estamos viviendo con el COVID-19? Bueno, yo en un principio, respecto de todo este proceso que estamos viviendo, tomé una postura de extrema prudencia, porque al no ser yo médico o no estar formado en las ciencias médicas o en las ciencias que deberían afrontar una posición, incluso crítica, pero dentro de las ciencias médicas sobre lo que estamos viviendo, hacía que yo tenga que ser coherente con mi propio pensamiento, de darle a cada campo del saber el lugar que corresponde de acuerdo a la problemática que debe atenderse. Entonces yo, formado en ciencias políticas y ciencias de la comunicación, traté de ser prudente en un comienzo, de no llamar a la gente a violentar las disposiciones que desde los centros sanitarios se estaba pidiendo, pero sí a tener sentido crítico, ¿no? Y dado que conozco lo que es la Organización Mundial de la Salud como brazo ejecutor de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, siempre fui muy crítico, sobre todo con el tratamiento mediático. Y dado que la OMS, organismo nefando, si los hay, dice estar combatiendo a la vez una pandemia y a la vez infodemia, al acuartelamiento público, a este llamado con cierta incluso ironía, aislamiento social obligatorio o cuarentena, y no es otra cosa que un estado de sitio y de prisión domiciliaria perpetua, también se están empezando a restringir, con esto de la infodemia, las libertades individuales de expresión y de sentido crítico. Entonces, no solamente se atenta contra las libertades ambulatorias de los ciudadanos, sino que estas medidas que se han tomado atentan con la libertad de investigar
incluso de hacer publicidad de las propias opiniones que hay acerca del origen de toda esta situación caótica. Mi posición personal es que la guerra psicológica existe, pero como consecuencia de un virus real, no de una construcción simplemente fraguada en los medios de comunicación. Creo que el fenómeno como tal pandémico existe, pero que también es producto del artificio, con lo cual, siguiendo los lineamientos de la teoría del caos controlado de Stephen Mann, creo que se ha generado una modificación genética de un virus para con eso poder generar un estado de pánico generalizado, de parálisis o ataraxia masiva, y luego con ello, hacer caer la economía mundial, hacer un reseteo económico, vender vacunas que están en manos de organizaciones y fundaciones que son de público conocimiento, lo cual va a beneficiar a los intereses sinárquicos y más concentrados de la economía una vez más. ¿Algún mensaje que quieras dar a la juventud? Bueno, el mensaje que podría transmitirles a las juventudes, y digo las juventudes porque en realidad uno cuando habla desde la disidencia lo hace para todo el mundo, sin importar la edad. Es decir, la verdad es un patrimonio universal de todos. Pero cuando uno se dirige a las juventudes es porque generalmente considera que son los jóvenes los que, portadores ellos de una cuota siempre de futuro, tienen la misión, o por lo menos están destinados a ser los edificadores y los constructores de una sociedad en lo posible mejor y distinta. Entonces uno principalmente le habla a ellos. Y creo que el mensaje que le puedo dar a los jóvenes es que es hacerse la pregunta por el sentido. ¿Qué sentido ha arrojado al mundo esta modernidad que les ha dicho que era mejor que lo anterior, adjudicándose a sí misma, es decir, autoadjudicándose ser superadora de los tiempos premodernos? Quiero decir, la generación de nuestros padres, que creía todavía que contaba con un espíritu reformador o incluso transformador, como pueden ser las generaciones de jóvenes que sucumbieron, obviamente bajo el manto de un trabajo de manipulación al hipismo en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, o los jóvenes parisinos de mayo de 1968, que creían estar llevando adelante un proceso transgresor, intransigente, revolucionario, pero en realidad eran monigotes de un experimento psicosocial de expansión de drogas psicodélicas. Hoy las juventudes del día de hoy, hijos de aquellas generaciones, ya no tienen la ingenuidad de creer que son jóvenes con capacidad transformadora. Hoy ya no vivimos aquellas épocas donde se creía todavía que había un camino de transformación y del que podíamos ser protagonistas de esa transformación. Hoy vivimos en el desencanto de la resignación de saber de que ese cambio no está dependiendo de nosotros, de que el supraestado orwelliano que nos tiene sometidos bajo su yugo es total y totalitario. Digo, ¿qué sentido tiene? Es la pregunta, y el para qué de nuestra existencia, si no es para arrojarnos hacia la lucha. Y esto no es un llamado a un levantamiento violento, es arrojarse a la lucha intelectual, a la lucha del pensamiento, a la lucha de, como decía Salvador Borrego, de una batalla metafísica, por una concepción de un mundo que no sea la que nos quieren imponer como el mejor de los mundos y único de los mundos posibles. Ese es mi mensaje y bueno, espero haber llegado con esto a muchos que nos están escuchando. Muchas gracias, Lucas, por habernos acompañado en este espacio alternativo y disidente. Bueno, gracias a ustedes por este espacio, por darnos a los que no solo no somos
masiva y sistemáticamente consultados, sino al contrario, reiterada e inicuamente censurados, darnos la oportunidad de expresar ideas, de decir lo que pensamos y aquello en lo que creemos a partir de lo que investigamos, porque no se trata de una opinología sin fundamento, y agradecerles, ¿no?, esta oportunidad en un espacio como el que han creado en la tribuna, que es elogioso, encomiable desde todo punto de vista, así que los estimulo a seguir. Así se convierten, en una ventana a través de la cual miles de personas puedan despertar, salir del ensueño en el que se encuentran, en este estado narcoléptico y somnoliento, zombificado en el que están las grandes masas de personas, y que con ese despertar se liberen los espíritus y se puedan elevar. Así que muchas gracias a ustedes, un saludo grande. La Tribuna Radio de España.